Acaba de ser capturado el general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, condenado a 7 años de cárcel por la Corte Suprema por tráfico de influencias, por intentar favorecer ante una juez a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, un empresario presuntamente vinculado con grupos paramilitares. Ya amplio en segundos desde la Corte. Palabras mayores, Ricardo. Imagínese palabras usted. Mayores, nada menos. Imagínese usted, el general Palomino, detenido en ese momento en el búnker de la Fiscalía. Palomino. No, pues, pero yo iba a señalar que, en efecto, a mí me parece que, digamos, esto tiene pues muchas aristas y muchos cajones, digamos, pero hay uno en el que yo sí creo que la fiscal, además de la falta de la investigación de las evidencias que se obtuvieron durante ese procedimiento que llevó a la captura de alias Calarcá, sí hay unas preguntas que todavía la fiscal no ha contestado y debería haber contestado, no de ahora, sino de siempre, que son los criterios con los cuales se conceden esos beneficios judiciales a las personas que supuestamente son reconocidas como gestores de paz o cualquiera otra de esas figuras que se utilizan para facilitar eventual, comillas, diálogos de paz. Porque recuerde usted, Ricardo, que al comienzo de este gobierno se expidió una ley que modificó la famosa ley 418, que es la ley que llaman de orden público, que es la que autoriza justamente las conversaciones y que es la que sirve de fundamento para otorgar algún tipo de beneficios. Pero en relación con esos criterios que quedaron en la ley, primero la Corte Constitucional estableció unas limitaciones y segundo, los jueces han negado esos beneficios y eso contrasta totalmente con la actitud de la Fiscalía como esta que estaba relatando María Camila, que no solamente reconoce unos beneficios aparentemente injustificados, sino que incluso amplía la interpretación para facilitar la consecución de los beneficios. ¿Cómo así que si la persona está cometiendo un delito y lo encuentran en flagrancia, ahí también se aplican los beneficios? Sería todo lo contrario si el beneficio se dio antes, un poco con la obligación de que la persona dejara de delinquir y la sorprenden después justamente delinquiendo. ¿A quién se le puede ocurrir que el beneficio se extiende a ese nuevo delito y a esa condición de flagrancia? 9:59 minutos, muchas preguntas que seguramente responderá la fiscal general Luz Adriana Camargo en las próximas horas. Antes de los deportes, ampliación de las noticias sobre la captura del general Palomino desde la Corte. Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. Sí, señor, pues mucha atención porque hemos podido corroborar con fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia que la Sala de Primera Instancia acaba de emitir orden de captura en contra del general retirado Rodolfo Palomino, que fue condenado por la Sala de Primera Instancia de ese mismo alto tribunal a 7 años de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esto al intentar persuadir a una fiscal para evitar la captura del empresario Gonzalo Gallo en el año 2014. Estas fuentes también han podido confirmarle a Blue Radio que el general Palomino se encuentra en este momento en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos al desarrollo de esta importante noticia, Ricardo. 10 de la mañana, 21 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Han pasado ya 15 horas de la revelación de Noticias Caracol sobre los archivos secretos de alias Calarcá y crece el ruidoso silencio del presidente de la República sobre las graves acusaciones de filtraciones de las disidencias en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Quien sí habló hace minutos fue el comandante general de las Fuerzas Militares, Marcela Peña. Ricardo, el almirante Francisco Cubides escribe a través de su cuenta de X anunciando las medidas correspondientes, actuando de manera diligente y transparente. Se refiere aquí a adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. Como comandante general de las Fuerzas Militares, ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparta de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país. Hace referencia aquí a su obligación como comandante de estar al frente de esas investigaciones. Gracias, Marcela. Y precisamente desde diferentes sectores políticos le está exigiendo al gobierno nacional explicaciones sobre esas revelaciones de Noticias Caracol. Voces como la del expresidente Andrés Pastrana, los precandidatos Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón alertan sobre el impacto de estas denuncias en la institucionalidad del país y también frente al panorama electoral. Miguel Cardosa.
Diversas han sido las reacciones por conocerse detalles de varios archivos del computador de alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques de las disidencias de las FARC. El expresidente Andrés Pastrana recordó que desde la época electoral del año 2022 advirtieron de un pacto con el narcotráfico para su llegada al poder. Para el exmandatario, el título de presidente es ilegítimo y su presidencia fue pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna, dice Pastrana. Y ante esta delicada situación, la precandidata presidencial y senadora, Paloma Valencia, anunció que hará un debate de control político al gobierno porque el país necesita explicaciones. Dice Valencia que la fiscal debe informar de manera inmediata por qué no abrió investigación si la información está en esa instancia desde hace más de un año. Entre tanto, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón conectó esta situación con un hecho ocurrido después que en 2024 fuera capturado alias Calarcá en Antioquia y dejado en libertad. El gobierno prefirió hacer gestiones y dejarlo libre. Y en cambio, al general Fajardo, quien fue quien lo capturó, quien fue quien ordenó la operación, lo terminaron retirando del ejército. Eso es una infamia. También el dirigente conservador y exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde lo ve como una alerta para tomar decisiones de cara a las elecciones presidenciales, por lo que invitó a los partidos conservador, liberal, Centro Democrático y Cambio Radical a que convoquen a los precandidatos y analicen la muy delicada situación, porque dice que en estos momentos siente que las garantías para las elecciones del 2026 no existen. Gracias, Miguel. Hablamos de bloqueos en 4 vías del departamento de Sucre. Vanessa Saldarriaga. Le cuento, Slobodan, que se trata de unas manifestaciones que se están presentando desde las 6:30 de la mañana y que está afectando el tránsito entre Tolú y Coveñas, y con esto también hay un innumerable número de ciudadanos que buscan llegar a Sincelejo, Montería, Cartagena para trabajar o incluso también para asistir a citas médicas. Lo que nos indican es que están manifestándose por su inconformidad por lo que será la instalación del peaje Caimanera en esta zona del departamento de Sucre. Ellos dicen que el peaje va a estar puesto dentro de la vía 4G, la que está hecha. Ahí estamos escuchando las palabras entonces de Ingrid Díaz, vocera del Comité No al Peaje. 10 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Mucha atención. A esta hora se registra un accidente de tránsito en la vía La Vega-Bogotá, en el sector de Alto de Minas, que involucra un tractocamión que cargaba cemento y se volcó en ese sector de la carretera. Nicolás Rodríguez. Slobodan, sí señor, esto es en la vía La Vega-Bogotá, donde a esta hora se encuentra restringido el paso en el sector Alto de Minas por un tractocamión que se volcó, un tractocamión que iba cargado con cemento y aparentemente por el exceso de velocidad le ganó la curva y se volteó sobre la vía. En este momento confirman que una persona lesionada es el conductor de este tractocamión y no involucra a más vehículos particulares o de servicio público que iban pasando sobre la zona. A esta hora, agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía continúan en el lugar para realizar las labores de levantamiento y así permitir el paso sobre este importante sector de la vía de La Vega hacia Bogotá. Entre tanto, la Aeronáutica Civil confirmó que alrededor de 1.500 viajeros se han visto afectados tras la cancelación de vuelos hacia Venezuela. Calila Peña. Álvaro Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica, informó que con las medidas de las aerolíneas adoptadas luego de la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de Venezuela, generaron cancelaciones y afectaciones para cerca de 1.500 viajeros, especialmente en Bogotá. No obstante, algunas compañías, entre ellas Satena y Wingo, continuaron con sus vuelos programados de manera regular. Eso nos deja un número aproximadamente de 1.500 pasajeros que se encuentran pendientes de poder realizar su conectividad, la mitad de ellos en Bogotá, la mitad de ellos en Caracas. Han habido 4 vuelos que se han desarrollado, 3 de ellos hacia Caracas, 1 de ellos hacia Valencia. Esos 2 vuelos nos han permitido transportar aproximadamente unas 500 personas que hoy se encuentran pues felices en sus destinos. La entidad fortaleció sus capacidades de vigilancia y control a los desvíos implementados por aerolíneas europeas y sudamericanas que habitualmente sobrevuelan el espacio aéreo venezolano. Mientras tanto, este lunes se llevará a cabo una reunión clave con autoridades aeronáuticas de la región y con las aerolíneas afectadas. El objetivo será coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales del impacto generado por la alerta y avanzar en la normalización de las operaciones en el menor tiempo posible. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
10:29 a esta hora, Mundial Sub-17 masculino en Qatar, semifinales. Austria derrota 2-0 a Italia, y a las 11 de la mañana, Portugal frente a Brasil. La señal será del Gol Caracol en nuestra señal HD2 y D2. En la Serie A en Italia, 12:30 del mediodía, Torino, el de Duván Zapata, frente al Como, y a las 2:45 el Sassuolo recibe a Juan Guillermo Cuadrado y su equipo Pizza. En la Premier League, 3 de la tarde, Manchester United frente a Everton, y en el Brasil Irao, a las 7 en la noche, Internacional con los colombianos Santos Borré y Carbonero frente al Santos de Neymar. Y en la Liga Argentina, 5:15 en la tarde, Racing, el de Duván Vergara, se ve las caras ante River Plate de Castaño, Juanfer Quintero y Borja. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.